Primero yo voy a hablar a título personal. Es verdad que soy militante de comisiones obreras, pero creo que mi lugar aquí tiene que ver más bien con que yo participo de una plataforma de sindicalistas que de forma plenamente coherente con lo que dice el nombre nos hemos posicionado expresamente contra las guerras. Y eso tiene que ver, además, antes de nada, no quiero dejar de decirlo, ¿no? 12 años después, tiene que ver con lo que yo quiero en primer lugar transmitir, que es mi solidaridad fraternal con todas las víctimas, no solo de ese atentado, sino también de cualquier atentado a todos los trabajadores víctimas de atentados cuya responsabilidad excede en mucho a aquellos que aprietan el botón o el gatillo y donde hay una complicidad directa de todas las instituciones del orden capitalista y particularmente por la parte que nos toca más certeramente de esa Unión Europea que muchas veces se presenta como si fuera una alternativa al imperialismo estadounidense, único imperialismo realmente digno de ese nombre, hegemónico, plenamente hegemónico, y Unión Europea que tiene una complicidad que además es una complicidad en origen y es una complicidad que verificamos hoy detrás de toda esa retórica falaz acerca del mercado único, la libre circulación de personas, y vemos una situación en la que ni siquiera en el derecho democrático más elemental el derecho de asilo está planteado, sino todo lo contrario, ¿no? Un nuevo autorretrato de la Unión Europea. Por tanto, vaya en primer lugar mi solidaridad al respecto. Y precisamente partiendo de una posición de clase, que es la única posición desde la que desde mi punto de vista se puede comprender el conjunto de la dinámica de la sociedad en la que vivimos, quería comenzar el contenido con una frase de una teórica y dirigente del movimiento obrero alemán, de origen polaco, Rosa Luxemburg, que decía en 1913: la guerra constituyó el factor imprescindible del desarrollo capitalista. Desde la perspectiva de la clase capitalista, el militarismo se ha hecho hoy imprescindible. El impulso del desarrollo capitalista ha convertido al militarismo también en enfermedad capitalista. Yo creo que la virtud de ese texto tan breve, apenas 2 renglones, es que por una parte señala que las guerras, que el militarismo no es una cuestión circunstancial en el marco de la sociedad capitalista. No ocurren como podrían no haber ocurrido, sino que forman parte constitutiva. Es uno de los elementos en los que yo creo que con más claridad podemos identificar cuál es el sustrato inherente a esta sociedad capitalista. Pero no solo eso. También señala algo que es muy importante cuando constantemente en todos los planos nos plantean siempre esta idea de que siempre habría un plan B. No hay que decirlo con claridad, no hay ningún plan B en el marco de la sociedad capitalista. Lo que hay es simplemente una huida hacia adelante que nos conduce cada vez a elementos más sistemáticos de destrucción de las fuerzas productivas. Hay un aspecto que a mí me parece muy importante: no hay ningún fenómeno, no hay ni podría haber ningún fenómeno económico, político, social ajeno a la dinámica capitalista. Una dinámica capitalista que podemos sintetizar en torno a solamente 2 líneas, 2 renglones. En primer lugar, para señalar que la sociedad capitalista se asienta en la explotación. Alguien podría decir, bueno, tú que eres marxista o de izquierdas o rojo, no sé cuánto, por eso lo dices. No. Cuando hablo de explotación simplemente estoy reflejando un hecho objetivo, el hecho material de que en la sociedad capitalista necesariamente tiene que haber explotación, tiene que haber trabajo no pagado. Tiene que haber trabajo no pagado porque el resultado de ese trabajo no pagado es la fuente de la ganancia del capital. Pero esa primera línea, porque solo una entre 2, cuando hablo de explotación, lo que señala la inconciliabilidad de los intereses de capitalistas y trabajadores, y he dicho que son inconciliables, no que sean irreconciliables, como muchas veces se dice, porque eso presumiría que alguna vez pudieron ser conciliados. Por definición, por la base misma, por la base material sobre la que se asienta la sociedad en la que vivimos, toda pretensión de conciliar intereses de capitalistas y trabajadores es una pretensión falaz. Y de aquellos polvos tenemos muchos lodos. Pero no solamente es eso, porque también es una segunda línea, la competencia. La competencia entre capitalistas, dicho en plural, para apropiarse individualmente de una fracción de ese trabajo no pagado que los marxistas llamamos plusvalía. La ganancia individual. Y lo he planteado de una forma más o menos abstracta, genérica a los capitalistas. Baste con que en lugar de decir capitalistas diga capitales financieros, respaldados por sus potencias respectivas, para que automáticamente entendemos que cae directamente de ello una situación en la que las guerras no van a ser una cuestión excepcional o circunstancial, sino que, repito, forman parte constitutiva del proceso de acumulación capitalista. Y siempre fue así. Y no podría haber sido de otra manera, pero es verdad que en el desarrollo histórico de la sociedad capitalista cada vez esto se produce de una forma mucho más aguda. Decía Miguel, ¿no?, en relación con el texto de Lenin, por cierto, un texto cuyo título en castellano está mal traducido. No es la fase suprema del capitalismo, sino la fase superior, perdón, no es la fase superior, sino la fase suprema, la última. Por eso siempre en inglés se tradujo highest o en francés supreme. Es decir, la última fase que señala que no solamente son los monopolios, el capital financiero, la economía mundial que revela que no hay ninguna perspectiva
de que una sociedad aisladamente pueda transitar al socialismo y que será solo a escala mundial como se pueda verificar, completar ese proceso, sino también otro elemento, que no es cualquiera, es que la pretensión de que en el seno del capitalismo pueda haber procesos sistemáticos de desarrollo de fuerzas productivas es una falacia, y por tanto es una falacia la de todos aquellos que nos pretenden proponer que contribuyamos a gestionar el capitalismo porque habría un posible escenario de capitalismo bueno, de capitalismo con rostro humano. Ya no pueden seguir engañándonos, tenemos todas las experiencias y todo el análisis. No solo es la cuestión teórica donde podemos contrastar esa inconciliabilidad. Tenemos la experiencia sueca, por ejemplo, ¿no? El modelo sueco, el referente por excelencia, o en general Europa, no ese referente como región del mundo donde más lejos había ido, ¿no? En una serie de institucionalizaciones, de conquistas sociales y democráticas que hoy están siendo, y no podía de otra manera, cuestionadas de manera frontal, ¿no? Y en el desarrollo histórico, Lenin resumía finalmente lo que era el imperialismo de una manera, si queréis decirlo así, más mitinera. Decía que al fin y al cabo eran las crisis, eran las guerras, eran las revoluciones. Y prueba del fracaso, esto es ironía, del pronóstico de Lenin es justamente donde estamos. En el contexto de las crisis cada vez más agudas, en el contexto de las guerras, pero también en el contexto de las resistencias ante ese escenario de destrucción que es el único horizonte que nos propone la economía capitalista. Y el movimiento obrero ha tenido siempre mucho que decir y sigue teniendo que decir. Y si bien se conoce, es verdad, el 4 de agosto de 1914, el Día de Traición, cuando por vez primera los diputados obreros, en concreto el Parlamento alemán, votan a favor de los créditos de guerra, cierran filas con su burguesía respectiva, la Unión Sagrada, esa Unión Sacrée que siguen proponiéndonos cada día. Frente a ello hay que decir también que hubo corrientes, dirigentes muy importantes en ese contexto histórico de los años 13-14 que pelearon hasta el final. Es el caso, por ejemplo, en la socialdemocracia alemana de la corriente que representa en Liebknecht o la propia Rosa Luxemburgo que antes mencionaba. Es la propia pelea que hay en el seno del movimiento obrero en Rusia, con las corrientes en las que participan dirigentes como Lenin o como Trotsky. Es la propia resistencia en el Partido Socialista Francés, en la SFIO, la Asociación Francesa de la Internacional Obrera de Jean Jaurès, por cierto asesinado justamente en el inicio de la guerra, o incluso el propio Partido Socialista Italiano, a pesar de que su diario Avanti, dirigido por Mussolini, evidentemente se posiciona a favor de la guerra. Y hay una trayectoria, porque se decía la crisis del 29 como origen de la Segunda Guerra Mundial, y proponía Alberto debatir al respecto. No, en realidad viene más atrás. La causa de la Segunda Guerra Mundial es la Primera Guerra Mundial, la causa de la Primera Guerra Mundial es la expansión imperialista y la imposibilidad de nuevos despliegues en el marco de la acumulación capitalista a escala mundial, y ahí estamos. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y nos dijeron que ya no ha habido más guerras mundiales. Pero antes de que acabara la década de los 40, ya había estallado la guerra en Corea, ya había estallado la guerra en Indonesia, ya había estallado la guerra en Palestina, ¿no? Porque, repito, no es una cuestión que podría ocurrir como no ocurrir, sino que forma parte constructiva de ello. Y ahí, y no es una cuestión menor, y desde nuestra perspectiva nos interesa particularmente, es justamente en el contexto de la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos impone lo que se llama tan pomposamente proceso de integración europea, que hoy, de forma absolutamente confusa, se le llama Unión Europea, porque ni es unión, ni podría serlo, ni siquiera es europea, sino un mecanismo de subordinación a la primera potencia hegemónica mundial, cierto, gigante con pies de barro, pero Estados Unidos que hoy sigue desarrollando el 41% de todo el gasto militar mundial. Y la hegemonía, que se asienta ciertamente en una base económica, productiva, comercial, financiera, también tiene un complemento necesario en el terreno político, en el terreno cultural, en el terreno militar, ¿no? Y por eso debatamos, proponía Alberto, y yo le recojo el guante, porque toda pretensión de que en el marco de la economía capitalista mundial pueda haber relevo o pueda haber oposición, se choca con el hecho fehaciente que los que somos más viejos constatamos. Es decir, ¿cuántos candidatos a sustituir a Estados Unidos en la conducción de la economía mundial hemos conocido ya? Japón, Alemania, ¿cuántos? Los conocemos todos. La pretensión de que pueda haber elementos, no menosprecio. ¿Cómo voy a hacerlo? Cualquier elemento de resistencia. Sí, la perspectiva de que pueda haber un relevo. Porque además, no nos engañemos, es como con tantos fetiches, ¿no? Como cuando nos dicen, y yo en eso discrepo, ¿no? El neoliberalismo no. El neoliberalismo es el capitalismo malo, y por tanto cuando nos dicen neoliberalismo como problema, nos están diciendo que hay posibilidad de un capitalismo bueno. No es el neoliberalismo. Es el Fondo Monetario Internacional imponiendo sus políticas, Fondo Monetario Internacional, correa directa de transmisión del imperialismo estadounidense, único imperialismo realmente hegemónico, que es verdad, insisto, que es un gigante con pies de barro, ¿no? En ese contexto yo creo que no es una cuestión menor que nosotros caractericemos bien qué es la Unión Europea, aunque debo decirlo que ella con sus autorretratos nos ayuda mucho a hacerlo, ¿no? Y esa situación de guerra, de crisis, de necesidad de destrucción, resultado del proceso de acumulación capitalista, que en definitiva revela el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos se resume de una manera muy sintética, es decir, las exigencias de la rentabilidad hoy son incompatibles con toda pretensión no ya de mejorar las condiciones de vida de la población, simplemente de preservarlas, incluso en las economías más avanzadas.
Y para ello se necesita la guerra en ese doble sentido, no solo de las guerras en las formas más clásicas, la búsqueda de los mercados, vinculados a esa competencia de la que yo señalaba antes, que forma parte constitutiva de la dinámica capitalista, sino también las guerras contra cualquier intento de cualquier gobierno de, en alguna medida, en la medida que sea, y por más que sea contradictorio y limitado, tratar de atender a las aspiraciones de su población. Y lo conocemos bien en América Latina, lo conocemos bien, muy particularmente en Venezuela, y con antecedentes. Hay un antecedente muy señalado, la experiencia histórica del periodo 70-73 en Chile. Experiencias de las que debemos aprender, y por cierto, en particular, desde mi punto de vista, en un sentido. Cuando a veces nos dicen que hay que consolidar lo avanzado, estamos preparando el terreno para la derrota. La lucha de clases no se detiene nunca, porque no es una construcción ideológica, sino la expresión del conflicto subyacente, como digo, en la sociedad en la que vivimos. Por tanto, la mejor defensa de lo avanzado es un buen ataque. Por eso la mejor defensa de conquistas que ha habido efectivamente en Venezuela, gracias a la movilización social conducida por un gobierno que en alguna medida, más allá de las contradicciones y los límites, tenía la pretensión efectivamente de recoger esas aspiraciones. Solo hay una forma de conseguir que eso se mantenga, que es avanzando. No hay término medio. La experiencia histórica de Chile en ese periodo fue muy valiosa. En octubre del 62, la Unidad Popular decidió que había que consolidar lo avanzado, frenar y tratar de integrar la democracia cristiana. Eso preparó el terreno del golpe. No se trata de un ajuste de cuentas, nada por el estilo. Se trata de intentar aprender de la experiencia histórica, porque el imperialismo es la expresión de la clase capitalista, de su dominación, de su conducción, contradictoria, ni que decir tiene, tampoco se detiene nunca ni podría hacerlo. Porque no es maldad por su parte, ni es una cuestión situada en el terreno de los deseos, es una cuestión situada en el terreno de la necesidad imperiosa derivada de esa lógica infernal, de esa lógica criminal que es la del capitalismo. No tomo la precaución como Alberto de mirar el reloj, pero supongo que ya estoy con necesidad de acabar brevísimamente, así que concluyo diciendo una cosa que me parece fundamental, ¿no? El combate contra las guerras, el combate, me gustó lo que señalaste, Miguel, ¿no? En relación con que la única perspectiva de hablar de paz de una forma que sea realmente digna de este nombre es sobre la base de la superación de la explotación, ¿no? Explotación y paz son dos palabras que son incompatibles para meter en la misma frase, ¿no? Y en ese sentido hay una pauta que me parece elemental. Muchas veces, cuando se hacen estos planteamientos, pareciera que se conduce necesariamente a posiciones maximalistas. Yo no soy maximalista, Marx no era maximalista, pero sí intento no ser idiota. No sé, tiene pinta que no lo consigo del todo. Pero lo que me importa en este sentido es que la única forma de hacer un combate real contra las causas de los problemas que padecemos exige que ese combate se haga de forma incondicional, no sometiéndolo a ninguna condición. Y constantemente nos proponen que conciliemos, por ejemplo, esto en nuestros debates de hoy, el pago de deuda. Bueno, a veces se dice que no es pagar deuda, que es auditarla, seguir pagando deuda, no sé qué objetivo de déficit, euro, monarquía, constitución, me da exactamente igual. Si en un lado de la balanza nosotros ponemos nuestras reivindicaciones, no hay nada que pueda remotamente aspirar a pesar tanto como ello. Miren, hace unos pocos años un grupo político danés, la Alianza Rojiverde, votó a favor, en el Senado danés, a favor de la intervención militar en Libia bajo la siguiente argumentación, abro comillas: tenemos una coincidencia temporal con el imperialismo. No es una broma, es una frase verdaderamente perversa. ¿Por qué? Porque si un chaval de 15 años, constatando los problemas que había en Afganistán, le tienta la perspectiva de que hay una salida inmediata militar, lo que hay que hacer es que ese chaval aprenda y haga la experiencia de cómo con el imperialismo nunca se puede hacer ningún negocio sano. Pero cuando alguien caracteriza en términos de imperialismo una situación y sin embargo dice que tiene una coincidencia temporal, lo que dice es justamente que está rebatiendo lo que yo planteaba, la incondicionalidad como única forma de poder reivindicar dignamente las aspiraciones, las reivindicaciones, la independencia. Cualquier perspectiva que nos tienten, y nos tientan, y nos tentarán constantemente, de pretender que podemos combatir las guerras, que podemos evitar atentados terribles, como el de hace 12 años en esta ciudad, a partir de elementos de conciliación, a partir de elementos de vincularnos, de perder la independencia, con las instituciones del capital, que no es una cuestión maniquea, no es una cuestión de buenos o malos, que es una cuestión de las exigencias que antes, aunque de forma muy telegráfica, señalé, es una perspectiva que nos lleva a la ruina, ¿no? Y lo último que señalo. Constantemente también nos plantean la idea de que aquí los problemas que tenemos, y me gustó esto que dijiste, en relación con Europa, Alemania. Mirad, de la forma más gráfica, que es domingo y tiramos las cañas que ya casi están enfriándose. Alemania no manda en Europa. Alemania es el capataz. ¿Verdad que sabéis lo que es el capataz, no? El capataz se cree que manda cuando no está el dueño. Pero cuando la cosa se pone brava, viene el dueño y resuelve y dice: capataz, aparta. Porque Alemania, que es verdad que es una potencia económica, es
Es una potencia comercial, es una potencia productiva, un poco menos financiera, es un enano político y militar. Cuando se produce la reunificación alemana en el año 1991, ¿saben cómo se llama el acuerdo que lo firma? 4+2. Es el acuerdo 4+2, los dos son las dos Alemanias, el 4 es la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, las potencias vencedoras que se reparten en Alemania en 1945. En ese contexto, yo creo que no es una cuestión menor recordar que en los años 90, en 1999, la forma en la que, entre comillas, se resuelve, no en un sentido positivo, se zanja, la cuestión de la destrucción de Yugoslavia, es con Estados Unidos bombardeando la capital europea. La forma en la que se trata, aunque la espada está en todo lo alto, de resolver una crisis como la de los años 2010-2011, por ejemplo, en Grecia, que no es una sola crisis económica, sino que es una crisis en la que la destrucción económica revela un combate de clase heroico de la clase trabajadora griega, es precisamente que Estados Unidos dice que se aparte Alemania, que se aparte el Banco Central Europeo, la Unión Europea, y que sea directamente el Fondo Monetario Internacional, o que sea directamente Lucas Papadimos, un tipo que viene de Goldman Sachs, quien tome las riendas. No perdamos de vista esto frente a tantos cantos de sirena de esas estrellitas, pésimos economistas como Varoufakis, pésimos políticos que pretendieron mantener el engaño durante 5 meses a la población griega, a toda Europa, diciendo que había negociación que ni la había ni podía haberla habido, con supuestos planes B, C, que simplemente significan una cosa. Todos aquellos, sobre todo jóvenes, que salen por la puerta, quieren meterlos de nuevo en el tinglao por la ventana. Y hay que decir que basta ya de pretensiones, de nuevo, de esos supuestos planes B, que simplemente son la pretensión de reformar lo irreformable. 30 segundos solo para cerrar de forma capicúa, una especie de palíndromo con otra frase de Rosa Luxemburgo que resume en la acumulación del capital en el año 13 lo siguiente, apenas 6 renglones. El militarismo es también, en lo puramente económico para el capital, un medio de primer orden para la realización de la plusvalía. Esto es un campo de acumulación. 2 billones de dólares es directamente el negocio, aproximadamente un 2,5% del PIB mundial. Cierro mi paréntesis. Esto es un campo de acumulación. Asegura, a costa de las condiciones normales de vida de la clase trabajadora, tanto el sostenimiento del órgano de dominación capitalista, el ejército permanente, como la creación de un magnífico campo de acumulación para el capital. Pero, al llegar a una cierta altura, las condiciones de acumulación se transforman para el capital en condiciones de su ruina, que es justamente lo que verificamos. No hay ningún elemento de orden, solo el orden de los cementerios, el que nos propone el imperialismo dominante, el imperialismo estadounidense, que se subordinan las distintas potencias más allá de las contradicciones, de los matices que se quieran incluir, por supuesto que deberíamos hacerlo, y por tanto solo, como decía antes, la perspectiva de una organización independiente de todo compromiso con la institución del capital es lo que puede abrir la salida. Muchas gracias.